He sido guarda forestal durante buena parte de mi vida. Empecé en los parques más pequeños, las reservas forestales habituales, y luego fui ascendiendo poco a poco. A lo largo de los años he visto muchas cosas raras, encuentros con animales, campistas haciendo cosas ridículas, alguna tormenta que parecía surgir de la nada. Pero nada, y quiero decir nada, me preparó para lo que viví hace unos años en el Parque Nacional de Allegheny. Nunca he sido supersticioso. Soy de los que atribuyen las cosas a la imprevisibilidad de la naturaleza. Los bosques juegan malas pasadas y he visto a mucha gente asustarse por algo tan simple como el sonido de una rama al romperse. Pero Allegheny, bueno, es diferente ahí fuera. Hay oscuridad en ese lugar, no en el sentido literal, aunque los bosques se vuelven muy oscuros por la noche, sino en algo más profundo, algo que sentí desde el momento en que empecé a trabajar allí. Fue a mediados de verano cuando las cosas empezaron a ponerse raras. El parque es enorme, se extiende por 500.000 acres de bosques, ríos y colinas. Puedes pasearte por allí durante días y no encontrarte con nadie, y eso suele ser bueno. Es tranquilo, pero en julio empezamos a recibir informes de campistas desaparecidos. Es normal que haya 1 o 2 a lo largo del verano. La gente se sale del camino, se pierde o, a veces, decide marcharse sin avisar a nadie. Pero esto era diferente. 4 grupos desaparecieron en menos de 2 semanas, todos en distintas zonas del parque. Ni rastro, ni señales de a dónde podrían haber ido. Ahora, el servicio de parques no toma estas cosas a la ligera. Tenemos un protocolo de búsqueda y rescate que se pone en marcha cuando se producen varias desapariciones en tan poco tiempo. Yo formé parte del equipo enviado a investigar uno de los campamentos, un lugar en lo profundo del bosque junto al sendero North Country, donde se vio por última vez al último grupo. Una familia de 4, supuestamente excursionistas experimentados. No deberían haber tenido problemas para navegar por la zona, pero desaparecieron sin dejar rastro. Cuando llegamos al campamento, algo nos pareció mal de inmediato. No era el desorden habitual que se encuentra cuando alguien ha entrado en pánico o se ha ido con prisas. No, todo estaba en su sitio. Tiendas, utensilios de cocina, mochilas. Era como si se hubieran alejado un momento y nunca hubieran vuelto. Pero lo más extraño, no había señales de lucha, ni huellas de animales salvajes, nada que sugiriera que les había pasado algo. El bosque alrededor del campamento estaba en completo silencio. No había pájaros, ni susurros en los árboles, solo una inquietante y opresiva quietud. Pasamos la mayor parte del día buscando en los alrededores, peinando el bosque en cuadrícula, como estamos acostumbrados a hacer. Pero no había nada, ni huellas, ni ramas rotas. Era como si se hubieran desvanecido en el aire. Era inquietante, por no decir otra cosa, pero pensamos que tal vez se habían alejado más de lo esperado y que aparecerían tarde o temprano. Eso fue hasta que encontramos el sendero. A 1,5 kilómetros del campamento, uno de los guardas encontró lo que parecía un sendero que se adentraba en el bosque. No era un sendero marcado, sino una estrecha franja de hierba aplastada y tierra removida. Parecía como si hubieran arrastrado algo pesado por allí recientemente. Recuerdo que me quedé mirándolo un buen rato, intentando comprender lo que veía. No parecía el rastro de un animal, pero tampoco el de un ser humano. En contra de mi buen juicio, lo seguimos. Cuanto más nos adentrábamos, más extraño se volvía. El sendero parecía retorcerse y girar de forma poco natural, casi como si nos condujera en círculos. Y cuanto más avanzábamos, más parecía cambiar el aire. Hacía más frío, a pesar de estar a mediados de julio, y ese silencio que mencioné antes nos seguía. Nos seguía. Ni viento, ni sonidos de la vida salvaje, solo el crujido de las hojas bajo nuestras botas y el ocasional chasquido de una rama. No sé cuánto caminamos,
pero al final nos encontramos con un claro. Y en el centro estaba esta cosa. Dudo en llamarlo una estructura, pero esa es la palabra más cercana que se me ocurre. Era como un montón de ramas, hojas y huesos de animales, todo entretejido en una especie de nido. Pero no estaba hecho al azar. Parecía construido intencionadamente, como si algo hubiera hecho de aquel lugar su hogar. Todos nos quedamos mirando, intentando procesar lo que veíamos. No me enorgullece admitirlo, pero algo en aquel lugar me hizo sentir miedo. He sido guarda forestal durante años. He pasado más noches en el bosque de las que puedo contar, pero nunca había sentido un miedo así. Era un terror primario, desgarrador, que se instalaba en mi pecho y no me abandonaba. Y por las miradas de los otros guardabosques, no era el único que lo sentía. Salimos a toda prisa, más rápido de lo que deberíamos. No nos molestamos en marcar el sendero, ni en hacer fotos. Solo queríamos salir de allí. De vuelta a la estación, intenté deshacerme de la sensación. Intenté decirme a mí mismo que lo que habíamos encontrado no era más que una extraña formación natural. Tal vez la guarida de un animal, o algo así. Pero esa noche, mientras repasaba mis notas, no podía dejar de pensar en el nido. La forma en que estaba construido, el frío que se apoderó de nosotros cuando nos acercamos, el silencio que parecía tragarse todo a su alrededor. Y luego estaban las desapariciones. 4 grupos, todos desapareciendo sin dejar rastro, todos cerca de la misma parte del parque. Al día siguiente, hice algo que probablemente no debería haber hecho. Volví, solo. Me dije a mí mismo que iba a investigar, que tal vez intentaría averiguar qué demonios era ese nido, pero en el fondo, creo que solo necesitaba saberlo. Necesitaba ver si era real, o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Volví sobre nuestros pasos del día anterior. Seguí el mismo sendero y finalmente volví a encontrar el claro. El nido seguía allí, intacto, pero esta vez noté algo más. El suelo alrededor del nido estaba lleno de huellas, enormes e irreconocibles, demasiado grandes para pertenecer a ningún animal que yo conociera. Y eran recientes. No sé cuánto tiempo estuve allí, mirando las huellas, pero al final sentí que algo me observaba. No puedo explicarlo, pero supe, sin lugar a dudas, que algo estaba ahí fuera, escondido entre los árboles, observándome. El miedo que sentí el día anterior volvió, esta vez con más fuerza. El corazón me latía con fuerza y todos mis instintos me gritaban que me fuera. Y entonces lo oí. Un sonido bajo y gutural, casi como un gruñido, pero más profundo. Parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Me di la vuelta para correr y al hacerlo, vislumbré algo por el rabillo del ojo. Algo alto, oscuro e imposiblemente rápido que se movía entre los árboles. No me quedé para verlo mejor. Salí corriendo más deprisa que en toda mi vida y no me detuve hasta llegar a la estación. Nunca informé de lo que había visto. No tenía palabras para explicarlo y, sinceramente, no quería enfrentarme a las preguntas. Pero las desapariciones cesaron después de eso. No más campistas desaparecidos, no más informes extraños. Es como si lo que estaba ahí fuera se hubiera ido, o tal vez estaba satisfecho con lo que había encontrado. Me trasladaron fuera de Allegheny no mucho después. La razón oficial era que quería cambiar de aires, pero la verdad es que ya no soportaba estar en aquellos bosques. Incluso ahora, años después, sigo pensando en aquel nido, en aquellas huellas y en la cosa que me observaba. Llevo 6 años trabajando como guarda forestal en el Bosque Nacional de Allegheny. Es uno de los lugares más bellos de Pensilvania y tengo mucha suerte de poder llamar a mi oficina. En el bosque viven osos negros y ciervos de cola blanca, e incluso se pueden ver alces y linces. Crecí al norte de Pittsburgh, en el condado de Butler.
Mi abuelo era un ávido cazador y pescador y le encantaba recoger setas silvestres. Yo fui el primer nieto. Después de tener 3 hijas, estaba encantado de tener por fin un niño en la familia. Me llevaba a cazar y pescar todo el tiempo, y ahí es donde desarrollé mi amor por la naturaleza. Mi abuelo falleció cuando yo era adolescente, pero habría estado muy orgulloso de que acabara siendo guarda forestal. Trabajó para Pullman Standard en la construcción de vagones de tren y habría preferido pasar todo su tiempo al aire libre. Recuerdo una vez que fuimos de acampada al bosque de Cook y tuvimos un encuentro bastante cercano con 2 osos negros. Fue aterrador y muy emocionante al mismo tiempo. Ahora enseño a la gente la fauna de la zona. Me encanta ver cómo se ilumina la cara de la gente cuando ven un animal por primera vez o cuando aprenden algo nuevo sobre una de sus criaturas favoritas. Siempre intento que todo el que venga a visitar el bosque se vaya con un nuevo aprecio por la naturaleza. Esa es la parte divertida del trabajo. La otra parte del trabajo es tratar con gente que se mete en líos. En una ocasión, un grupo de excursionistas se encontró con un osezno negro gravemente herido y huérfano. Hicieron lo correcto y nos llamaron, y pudimos llegar allí y tranquilizar al osezno para poder llevarlo a un centro de rehabilitación. O la vez que una mujer nos llamó asustada porque había visto una serpiente de cascabel y estaba de excursión. Pudimos explicarle lo que tenía que hacer y al final se recuperó. A veces la gente no nos llama hasta que es demasiado tarde. Hemos tenido que atender a personas que han sido atacadas por animales o que se han perdido en el bosque y han pasado días sin comida ni agua. Esos son los momentos en los que el trabajo se hace realmente duro. Tuvimos una pareja que se perdió en el bosque y la mujer acabó mordida por una serpiente cabeza de cobre. Cuando la encontramos, estaba deshidratada y muy dolorida. Pudimos llevarla al hospital a tiempo y se recuperó totalmente, pero estuvo cerca. Por eso es tan importante que la gente esté preparada cuando entra en el bosque. Siempre les digo que lleven un mapa y una brújula y que avisen a alguien de su destino antes de salir. También les digo que sean conscientes de lo que les rodea y que tengan cuidado con los animales. El Bosque Nacional de Allegheny es un lugar precioso, pero puede ser peligroso si no se tiene cuidado. Esas son algunas de las malas situaciones que nos encontramos. Luego están los encuentros extraños y raros, como los avistamientos de criaturas en el bosque. La gente ha informado de que ha visto de todo, desde Bigfoot a grandes criaturas parecidas a lobos, pasando por ovnis. Siempre investigamos todos los informes, pero a veces son personas que han visto un árbol que parecía una cara o una nube que parecía una nave espacial. Tenemos osos negros, y creo que pueden ser confundidos con lo que la gente piensa que es un Bigfoot o un Sasquatch. El oso negro más grande registrado en Pensilvania fue en 2010 en el municipio de Smithfield. Había 875 libras. Ahora, si usted sabe algo acerca de los osos, eso es un gran oso negro. El oso pardo macho medio pesa entre 400 y 800 libras, y el oso negro macho medio puede pesar hasta 660 libras. Así que tenemos algunos osos grandes en la zona. El único animal que no tenemos en Pensilvania son los lobos. No han estado en el país desde finales del siglo XVIII. Por lo general, cuando oigo estos avistamientos o encuentros, no pienso mucho en ellos. Pero cuando lo escuchas de un compañero guardabosques y un colega que respeto, bueno, eso es una historia diferente. Estaba hablando con uno de los guardas que respeto mucho y me contó un encuentro que tuvo mientras patrullaba hace unos años. Dijo que iba conduciendo por la carretera de mantenimiento cuando vio algo grande corriendo por el bosque. Lo vio con el rabillo del ojo. Al principio pensó que se trataba de un ciervo, pero al enfocarlo se dio cuenta de que no lo era.
Dijo que no era un oso y que era demasiado grande para ser un coyote. Paró el coche y se bajó a echar un vistazo. Eran alrededor de las 5 de la tarde de principios de otoño, justo cuando las hojas empezaban a cambiar. El animal estaba a unos 75 o 100 metros. Sacó el rifle y apuntó al animal para ver de qué se trataba. Dijo que estaba a punto de cagarse encima cuando lo vio bien. Cuando me contó la historia, me pregunté qué podía asustar tanto a este hombre. He participado en varios rescates en situaciones intensas con este guarda forestal y siempre se muestra tranquilo y sereno. Continuó contándome que lo que vio con el rabillo del ojo fue un animal de gran tamaño, que era más alto que cualquier cosa que conociera en el bosque. Ni siquiera el oso negro más grande sería tan alto, ni se movería como este animal. No podía calibrar bien su altura, pero era grande y se movía torpemente y erguido. Dijo que estaba tan confundido por lo que estaba viendo que no podía decir si era un hombre con algún tipo de traje o un animal. Caminaba erguido y tenía una enorme cabeza de lobo. Podía ver su perfil y tenía un gran pecho. Estaba cubierto de pelo y tenía un hocico largo. Solo pudo seguirlo con la mira durante unos segundos antes de que se adentrara en el bosque. Volvió a su coche y pidió refuerzos por radio. Esperó unos 45 minutos, pero nadie más lo vio. Dijo que nunca había visto nada igual en sus 20 años como guarda forestal. Llevo 6 años trabajando con este hombre y es sólido como una roca. Eso es lo que hace que todo esto sea muy preocupante para mí. No sé lo que vio ese día, pero definitivamente no fue nada que yo haya visto en el bosque. Me jubilé en 1995 como guarda forestal del Bosque Nacional Allegheny. Trabajé allí más de 15 años, y vaya que tengo muchas historias. Recuerdo que un verano tuvimos un número anormalmente alto de avistamientos paranormales. Me refiero a Bigfoot, ovnis, de todo. Parecía sacado de una película. Todo el bosque bullía de actividad. Nunca olvidaré el día que encontramos el primer cuerpo. Era un caluroso día de verano, y mi compañero y yo estábamos patrullando. Recibimos una llamada por radio sobre un posible cadáver cerca de uno de los senderos. Cuando llegamos allí, encontramos a un anciano que aparentemente había muerto de causas naturales. Pero eso no fue todo lo que encontramos. También había una gran huella de pisada junto a su cuerpo. Al principio pensamos que podía ser de un oso, pero luego nos dimos cuenta de que era demasiado grande para ser de un oso. Miramos alrededor y encontramos más huellas que se adentraban en el bosque. Las seguimos durante un rato, pero acabaron desapareciendo. Nunca supimos qué las había hecho. A día de hoy, todavía no sé qué pensar de ello. Resulta que el hombre murió de un ataque al corazón, pero no sé por qué. Otro incidente extraño fue cuando recibimos múltiples avistamientos de orbes brillantes en el cielo. No sabíamos lo que eran, y seguimos sin saberlo. Algunos dicen que eran ovnis. Nunca vi nada, pero seguro que tuvimos muchos avistamientos. Probablemente el verano más loco que he experimentado. Hubo cuando tuvimos 2 avistamientos de una gran criatura en el bosque. El primer avistamiento fue por un grupo de excursionistas. Esto ocurrió cuando un grupo de hombres jóvenes estaban caminando por el sendero Rim Rock, que es una caminata moderada de 9 millas que baja hasta el río Allegheny. Estaban cerca del río, así que a mitad de la caminata, uno de los excursionistas vio algo en el bosque que se movía y sonaba grande. Al principio pensaron que era un ciervo y no le dieron importancia, pero cuando volvieron a oírlo poco después, todos empezaron a prestarle atención. Esto siguió ocurriendo durante unos 800 metros por el sendero, como si esa cosa les estuviera acechando. Sabían que cualquier animal, como un ciervo o un oso, abandonaría la zona cuando hubiera humanos presentes. No estaban tranquilos en el sendero. Había 5 de ellos y todos estaban hablando.
Sabiendo esto, se detuvieron e intentaron averiguar de qué se trataba. Uno de los excursionistas se salió del sendero y empezó a dirigirse hacia el crujido que oían en el bosque. Al acercarse, pudo distinguir algo, pero no estaba claro. Parecía un hombre. Pensó que tal vez era alguien que les estaba gastando una broma o intentando asustarles, así que le gritó: tío! ¿Qué haces? ¿Te encuentras bien? No hubo respuesta, así que volvió a gritar: ¿Hola? Seguía sin contestar. Fue entonces cuando salió de la maleza. Se alzaba sobre él y se quedó mirándolo con esos ojos brillantes. Inmediatamente corrió hacia el sendero, y todos en el grupo comenzaron a correr hacia el comienzo del sendero. Tengan en cuenta que estaban a 4,5 millas de este sendero, así que corrieron tan rápido como pudieron para alejarse del peligro inmediato. Pero cuando la adrenalina desapareció, tuvieron que caminar el resto del camino de vuelta. Por suerte, la criatura no les siguió, pero les dio un buen susto. Los 5 la vieron. Todos vieron esta enorme bestia con una cabeza que parecía algo así como la cabeza de un pastor alemán, pero era oscuro, negro. Todos ellos sabían que esto no era algún tipo de broma. Nadie podría falsificar un traje como este. La forma de las piernas ni siquiera era humana. Ningún humano podría doblar sus piernas de esta manera. Después de este incidente, hubo otro encuentro unas 2 semanas más tarde en el mismo sendero donde un excursionista en solitario llamó. Mientras estaba en el sendero, dijo que estaba siendo seguido por alguien en el bosque. Fui yo quien atendió la llamada y me dirigí al sendero de inmediato. Después de lo ocurrido hace 2 semanas, no quería esperar. Pedí a otro guarda que me acompañara. Cuando llegamos allí, el excursionista había recorrido 1,5 kilómetros y no había nada, excepto un olor a perro mojado y a hilo. Era muy extraño, pero aparte de eso, no vimos indicios de nada en el sendero. Estos son solo algunos de los pocos encuentros extraños que he experimentado mientras trabajaba en el Bosque Nacional de Allegheny. Además de estos informes enviados a los guardaparques del Bosque Nacional de Allegheny, hay otros informes que están en línea.